Vente conmigo, cafeteando entre amigos. Ese es el camino. Ay, cuánto los amo. Saludos cordiales, pues bienvenidos a su programa Cafeteando entre Amigos. El día de hoy tenemos un invitado muy importante para algunos, para muchos, porque vean, Víctor Cervera es su nombre completo, Víctor Manuel Cervera Sánchez, actor, escritor, director de escena mexicano originario de Mérida, Yucatán, y es reconocido como uno de los grandes guionistas en TV Azteca. También es actor de doblaje y locutor, ha participado en varias novelas y en grandes cadenas a través de y ahora estas nuevas plataformas, Netflix, Televisa y entre otras y otras grandes compañías, y ha participado en diferentes, les decía, televisoras y principalmente como actor. Y es un gusto tenerlo aquí cafeteando entre amigos. ¿Cómo estás, Víctor? Es un gusto Bien, tenerte. gracias, el gusto es mío. Pues vamos a platicar de lo que tú quieras. Yo responderé preguntas, comentaré anécdotas, no lo sé. Vamos Exacto. viendo. Vamos a iniciar. ¿Cómo te nace, dice por ahí, cómo te nace esto por estar dentro de esta parte de de los medios artísticos? Porque no solamente es actor, sino productor y haces muchas cosas, ¿no? Pues hay que hacer de todo en este país, hay que Ajá. hacer de todo. Bueno, en este y en muchos países, porque ya no hay un solo país donde se diga, bueno, con esto basta. No, Sí. ya no es así. Y bueno, también tengo la fortuna de que las cuatro o cinco disciplinas que manejo me gustan mucho, entonces todas tienen bemoles, pero son mayores los beneficios, las alegrías que te brindan. Y es lo que te decía hace rato, ¿no? La mayoría de nosotros, o podemos decir que dentro del área de televisión o en este, solamente vemos una cara de la persona. En este caso te vemos siempre como actor, pero no como el productor, ¿no? O aquella persona que genera las ideas para que una novela o un programa sea exitoso, ¿no? Sí, no produzco televisión, Bueno, ujú. escribo, soy Escribes, guionista. escritor, Y es muy guionista. chistoso que lo digas porque Ajá, durante un tiempo sufrí bastante. Yo sí, entré hace muchísimos años a TV Azteca, ajá, muchísimos ya, como guionista. Casi de casualidad, en esa época me enteré de que estaban pidiendo comedias de situación. Yo me especializo en humor. De hecho, no sé si tengas ese dato, tengo dos libros publicados. Ahorita ya solo están en Amazon ujú, y son de humor ambos. sí, Entonces, entré con una desvariaciones y comedia, no, novela ni tan negra, ¿correcto? correcto. 2002 y Entré 2008. exactamente. Y fue muy afortunada esta comedia hasta que se produjo. En el momento que se produjo, pues ahí sí la echaron a perder y ya no salió al aire. Pero de 70 comedias de situación que se presentaron, eligieron dos y una de ellas fue la mía. A partir de ahí me convertí en uno de los guionistas más cotizados y consentidos, debo decirlo, gracias a una mujer que se llama Genoveva Martínez, que me ha apoyado mucho en mi carrera. A ella le debo muchísimo. Ella ahora, bueno, hasta el año pasado se había cambiado a Televisa hace 10 años y es la Ujú, productora de, como dice el dicho, o sea, tiene el toque de Midas, todo lo que lo hace, sí, que toca lo lo convierte en convierte oro, en oro. lo hace muy bien. Y Ujú, entonces me convertí en un escritor muy consentido, pero pasó todo lo contrario de lo que estás diciendo, ¿no? De pronto era, váyanme a ver al teatro, a los directivos, ¿no? Ya sabes, a los sí, de corbata, que siempre son los que meten la pata. Eh, es terrible cuando sabes que los medios, que el cine, el teatro, la televisión, las plataformas están secuestradas por contadores, ¿no? Y por administradores. Ellos deberían estar al servicio de nosotros diciendo cuánto ajá, necesitas, no estar sí, diciendo solo te voy a dar esto. Pero bueno, a todos estos ejecutivos les decía, váyanme a ver al teatro. No, 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 nunca iban. Y entonces cuando yo hacía un casting como actor, era así de, no, tú eres guionista. Y yo me quedaba así de,
¿qué demonios les pasa? O sea, ¿cómo es posible que pongas a un cantante de la academia a actuar sin saber hacerlo, pero a un Ajá. escritor que sí sabe actuar, que empezó como actor, no le des la oportunidad, ¿no? Yo hablo de Steve Martin, hablaba de Woody Allen, del Ajá. propio Mel Brooks, gente que se dedica a escribir, pero también se dedica a actuar y con mucha fortuna. Entonces, eso fue un problema terrible y vuelve a emerger esta figura de Genoveva Martínez y me dice, oye, te voy a dar un papel en una telenovela. Y yo todavía dije, ah, bueno, vacaciones pagadas, ¿no? En lo que escribo otra telenovela, acaba de terminar una cosa horrible que no está ni en mi currículum y no la voy a mencionar. Y dije, ah, pues vacaciones pagadas, son 20 capítulos, yo estaba contratado para 10 nada más. No, hombre, fue el éxito de mi vida hace ya 20 años, 18 años. Se busca un Ujú. hombre que terminó durando año y medio. ¿Cuál 20 capítulos? Año y Sí. medio. Y entonces ya los ejecutivos me decían, oye, ¿no nos decías que eras tan buen actor? Ajá. Dios. Sí, terrible, terrible, lamentable en ese tema, pero es parte del trabajo, ¿no? Mucha gente sufre prejuicios al respecto, incluso me ha pasado al revés, no a mí, pero lo he visto con estupendos escritores que no les daban chance porque no, pues tú eres galán, tú eres galana, tú eres Ujú. bonita, ¿no? Y dices, no, a ver, puedes dar el salto, puedes cambiar, puedes hacer Ujú. muchas cosas. Entonces, sí es bien difícil, pero te digo, las satisfacciones son muchas más en esta carrera. Pues yo creo, fíjate que dices tú, el creer en ciertos estereotipos limitan, ¿no? Limitan tu trabajo porque dices, fíjate, en el caso tuyo, que eres guionista, que sabes qué es lo que quieres del personaje, qué es lo que tiene que hacer, y como dices tú, para que te digan, no, tú no puedes hacerlo, pues ¿cómo? Pues, si es el que le estoy escribiendo, sé qué es lo que quiero o cómo lo Sí, va a mira, hacer, ¿no? ser guionista te facilita mucho, por ejemplo, hacer castings, ¿no? Ujú. De pronto he visto en castineras a algunos actores que les cuesta trabajo entender la escena. Como guionista, inmediatamente comprendes la escena, inmediatamente, sabes incluso aunque solo te den la escena, sabes incluso ya de Ajá, qué se trata todo el programa, porque dices, claro, esto obedece a tal y cual, y eso te ayuda mucho a hacer un buen casting. De ahí a que te quedes es otra cosa, ¿no? Pero sí, ya no tiene que ver con tu actuación. Si nos están viendo jóvenes actores, no se frustren cuando no queden en castings. Muchas ajá, veces simplemente lo que presentas, el primer casting siempre es cómo te ves. ujú, El segundo casting, el callback, ya es tu actuación, pero el primer casting es si embonas con la idea física ujú. que el director tiene del personaje. Entonces es más un casting físico generalmente, así que no se sientan mal. Hagan un casting y déjenlo atrás si hay jóvenes actores escuchando y viendo esta entrevista. Sí, porque como dices tú, la primera quiere ver si, dicen por ahí, si cuadra con el personaje, ¿no? Claro, Si es el yo mismo lo he rebelde, hecho, ¿eh? Yo si es mismo lo he listo. hecho. Ya cuando era un guionista muy fuerte en TV Azteca, me invitaban a ver los castings y sí también me tocó decir, siempre los defendí, siempre dije, qué buen actor es este chavo, pero no me da el perfil del personaje, no es lo que quiero. Necesito un chavo, no sé, por ejemplo, para tal personaje que debe de ser gordito y de pronto me presentaban un carnal acá, dices, no, no va. Pero es que está muy guapo. A ver, pongan atención. Necesito un chavo gordito, necesito un chavo chaparrito o una chica eh, con lentes, por decir algo, o gordita. Sí. Venga. Pero no, hay que pelear con todo eso. Esta carrera es una lucha constante por mantenerse. Ya ves que está el famoso cliché de, pues lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el asunto. ¿Y cómo se mantiene uno estando perdidamente enamorado de lo que uno hace? Y fíjate exactamente, estar perdido, pero también dices tú, la evolución que ha tenido en estas carreras, porque dices, llegan ahora, hay jóvenes que se preparan, chicos y todo esto, pero también ahora con estas plataformas, ¿no? Que dicen, a ver, voy a agarrar a este y aunque no estudié actuación,
y lo hace bien, ¿no? Ah, como los Entonces, influencers. exactamente, influencer, youtuber y cuanto se aparezca, Es lo pero que, es lo que no te es, decía de que están secuestrados los medios por, pues los de mercadotecnia, están secuestrados por los contadores que dicen, no, 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 es que no me importa que no sepa actuar. Tiene, este ¿cuántos influencer likes? tiene 5 millones o 2 millones de seguidores. Sí, pero te voy a poner un ejemplo muy interesante y Ujú. no me importa que me critiquen o que me funen. Aquella película Mascotas, ¿te acuerdas? Ajá, Estaba doblado por puros influencers y se ujú, oía espantoso. Pero de pronto Gerardo Reyero, que es una voz maravillosa de doblaje, un gran actor de doblaje, y además fuimos hermanos en una radionovela hace 100 años, ajá, eh, solo tenía una línea, una, que es que dejaba a la perrita en la casa y le decía, regreso en la noche, con esa voz maravillosa que exacto. tiene Reyero. Bueno, esa sola frase barrió por completo a todos los influencers que no saben usar su voz, que no saben hacer doblaje. Entonces, este secuestro de los mercadólogos, del famoso Star Talent, de pronto, Sí. híjole, sí perjudica mucho y ves estos chavos que dices, no puedes decir dos líneas seguidas, no le entiendes al personaje. Entonces hay que recurrir a actores. Me gustó muchísimo. Creo que pasó, lo dijo Fernando Bonilla cuando Ujú, la presentación de la oficina dijo, contraten actores desconocidos. Y lo dijo en la rueda de prensa y fue maravilloso. Fernando ujú. es maravilloso también. Sí, sí, sí. En un café, Héctor Bonilla fue mi papá en una telenovela y Sí. platicando, me estaba platicando de lo orgulloso que estás de sus tres hijos, ¿no? Obviamente, de Leonor, de Sergio, pero, y me hablaba muy bien de Fernando y me dice, fíjate que yo ya no quería tener hijos, ya. Pero Sofía insistió, tuvimos a Fernando y mira lo que me salió. Le digo, fíjate, nos hubieras dejado en este país sin un gran director si no te Sí, reproduces una vez más. sí, sí, sí. Y me gustó mucho lo que dijo Fernando. Sí, hay que contratar también actores desconocidos o antes, dicen, no me consta, pero los jefes de casting se iban a los teatros a buscar Ajá, a las gente, carpas, ¿no? a las Entonces carpas. de ahí salieron muchos actores de las carpas. De las carpas salieron muchos actores. Yo recuerdo que Ari Telch una vez me platicó algo padrísimo, que él cuando entró a ser violinista en el tejado, te estoy hablando del siglo pasado, del 85, Ujú. Manolo Fábregas le dijo, Ari, es usted muy buen actor. Lo voy a apoyar para que entre a la televisión. Si no ha sido por él, y Ari ya había recibido 50 rechazos en televisión gracias a Manolo Fábregas, entra a la televisión y tenemos a un estupendo actor y sobre todo un gran compañero que es Ari Telch, ¿no? Sí. Gracias a que Manolo dijo, pues a lo mejor no eres famoso, pero yo te voy a apoyar. Y eso es bien padre. No, y es eso. Y, por ejemplo, ahorita que estaba diciendo esta parte, ¿no? Lo que no sé si viste algún comentario de Sergio Pazañas, ¿no? Igual, que estaba en una obra y le dice, oye, es que ya ahora los casting, dice, ya no son por mis habilidades, porque creo fue a un casting él y le dijeron, ¿cuántos likes tienes? Y dices, no, pues no, yo no tengo like, yo tengo carrera. O Me sea, un voy a actor de primer permitir, nivel que es Sergio Bazañas ha actuado con diferentes personalidades y para que me le voy a digan, no, pues ya no permitir tienes like. contarte, te voy a Ajá, contar una anécdota padrísima sí, de Sergio Bazáñez. ajá, Tenemos muy distinta manera de pensar políticamente hablando, pero muy distinta, ¿eh? ajá. Y estábamos una vez en una cena y nos empezamos a gritar. Así el debate llegó a tal manera de que nos empezamos a gritar feo y yo me guardé de decirle algo que sí hubiera sido ya muy, muy fuerte. Seguramente él se guardó algo y de pronto decidimos que había terminado el asunto y nos tocó agarrar el elevador juntos, como si nada hubiera pasado. Como un caballero, siguió siendo mi amigo de siempre. O sea, Mm. Sergio fue un hombre que supo diferenciar el debate político que tuvimos acaloradamente por un momento de nuestra amistad.
Y sí. eso solo lo hace un caballero. Ujú. No, es Me gusta hablar bien una de mis gran compañeros. personalidad, igual, Sergio Bazáñez, y es, bueno, para nosotros o para muchos es parte esencial también de estas áreas artísticas, ¿no? Y que, pues, qué triste, pero te ¿Y lo has decía, oído cantar? sí, ves que ahora he estado en la, con, ¿qué? Las hojas de otoño, algo así, o los tiempos de otoño, en, Ya. está ahí en la obra, Ujú. con el colombiano Botero, Ok. entonces dices, wow, ¿no? Qué padre. Y para nosotros o para uno dices, qué feo que ahora dices tú, los hombres de corbata decidan y que cambien estas reglas, ¿no? Porque como actores Sí, como ustedes, escritores y o guionistas y todos dramaturgos, prefieren que entre comillas, que estos chavos a veces echan a perder una obra artística, ¿no? totalmente, totalmente por la taquilla, ¿no? Y dice, sí, vivimos de la taquilla, obviamente, hay que venderla, Sí, sí, pero lo claro. mismo lo puede vender un influencer que un estupendo actor. Yo me Ujú, acuerdo cuando yo era un absoluto desconocido, em, ya era guionista, y me ujú, llamaron para una obra, no voy a decir ni la obra ni nada, y de pronto éramos dos actores, el otro somos muy amigos, pero digamos que iban a ver la obra por él, porque él ya era muy famoso, y terminaban aplaudiéndonos muy fuerte a los dos. Y después invitaron a un tercer actor que estaba muy de moda en ese momento, que nunca ha sido buen actor. Buena persona, sin duda, pero nunca ha sido buen actor. Pero como estaba de moda, el productor dijo, no, 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 vas a alternar con él. Bueno, el lleno que logramos en un mes lo bajó en otro mes. O sea, ujú, al mes nosotros teníamos teatro lleno y al siguiente mes teníamos la mitad, ujú, porque la gente decía, no le entendían cuando hablaba y no lograba el personaje. Entonces, sí fue un grave error que con los años reconoció el productor decir, pues es que estaba de moda en ese momento. Pues sí, pero el que alguien esté de moda no quiere decir que sea un buen actor o que pueda llevar una obra teatral a sus espaldas. ujú. Y es eso, vamos, ¿no? Hay una gran diferencia entre el teatro y la televisión. O Ujú. sea, no es lo mismo estar en cámara, a lo mejor dices tú, pues, que es guapo, el tener aquí el sonido, que si se equivoca, córtele y vuelven a repetir la escena, a algo que ya no puedes equivocarte o no puedes pausar porque pues dicen, pues, estás en vivo y la gente pues, te está viendo, ¿no? Y dices, Claro. o impactas o destrozas por completo, ¿no? Y dentro de esto, amigo, te ha tocado así, bueno, aparte de estas anécdotas, situaciones en las cuales también te has desesperado porque dices, ¿cómo es posible que digan que es actor y nomás no da una? Muchas veces, Ujú. frecuentemente. Pero ahí sí, por ejemplo, como dije hace rato, me gusta hablar bien de mis compañeros, pero No, prefiero no, no. no, sin decir nombres, o sea, sin decir nombres, o sea, que digas, híjole, nomás, no, o sea, porque nosotros, digo, vemos otra realidad, vemos televisión y vemos otra realidad y dices, no, pues qué padre, ¿no? Qué bonito le quedó Sí, la escena. Pero ya los que lo viven como tú que lo escribes, que te ha costado horas porque la escritura no es algo fácil, no es de, ah, se me ocurrió un guión, 10 minutos y ya está mi guión, no, 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 o no, sea, no, no, no. no, son Bueno, como, meses, años, fíjate que salir a ver, ¿no? lo he sufrido más como guionista que como Ah, actor. Hubo un momento en que yo ya no veía mis telenovelas, sí. ya no las veía porque me ponía de muy mal humor. De pronto tienes gente maravillosa, como por ejemplo Sergio de Bustamante o Fernando Luján, ¿no? Grandes Ajá. actores Sí. que jamás te cambiaban una línea, jamás llamaban al escritor para discutir a su personaje, jamás decían la estúpida frase de, es que mi personaje no haría eso, haría lo que yo digo porque yo lo escaleteo y yo sé cómo es el personaje. Pero sí me llegó a pasar con dos o tres estrellitos y estrellitas, que de pronto era esa frase de, mi personaje no haría eso. Híjole, no solo lo haces mal. Y, Sí, y actuando sí me ha pasado. Soy muy paciente con mis compañeros sí. actores, soy muy, muy paciente, incluso con estrellas. em, ya con los años me ha pasado
afortunadamente, que me agarran como una especie de guía o de maestro, llámale como quieras. No me gusta que me digan maestro, me da mucha risa. Y, y los apoyo y los ayudo a llegar. Les hago un ejercicio en lo que están poniendo luces y en lo que están haciendo todo. Y eso le gustaba mucho a la gente de Si Nos Dejan, a los directores de Si Nos Dejan, que decía, es que me estás ayudando muchísimo porque apoyas a tus compañeros y les ayudas a llegar a la emoción. Ujú. Y, y tengo esa paciencia, pero hay otros actores con los que simplemente no tengo paciencia. Y con la cara y la voz de villano que tengo, no puedo evitar demostrar mi impaciencia. Y Sí. entonces, sí, nunca faltará, alguna vez te encontrarás por ahí. No creo porque no es el tipo de actor o actriz que entrevistas, pero habrá alguno que diga, Víctor Siveira es un pedazo de... Tal vez sí, seguramente, porque le demostré mi impaciencia. Yo creo, mira, y lo que es esto, ya hemos tenido varias entrevistas aquí entre actores y todo, y decimos, por ejemplo, el caso del señor Raúl Velasco, ¿no? Dicen, no, es que siempre es un pedante, que hace un resumido, que no sé qué. Bueno, como dices tú, ¿no? A lo mejor en algún momento alguien dirá, pero yo creo que es la exigencia, porque es tu trabajo, es tu esfuerzo. Por ejemplo, el señor Raúl Velasco, que era visto a nivel internacional, y decir, oye, voy a presentar esto, y pues al que van a criticar es a mí, no te van a criticar a ti, ¿no? En el caso tuyo, pues es lo mismo, es tu trabajo, te decía, lágrimas, Bueno, cansancio, sí, meses, días, escribiendo y para que alguien diga, pues no me gustó cómo está el personaje y te lo voy a cambiar porque yo quiero, pues dices, no manches, pues escríbelo tú mejor. sí, pero no No, pueden. exacto. Es a lo que voy, ¿no? O sea, respetamos, dices tú, Fernando Luján, un gran actor. Y entonces, y en ese tiempo, pues antes era aquí, pues aquí era el apuntador y Fernando en ese tiempo era, te lo aprendes en línea y cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, No, cómo bueno, va. Fernando en Televisa Y, sí usaba apuntador, ¿eh? Y a mí me bueno, ya, tocó, pero por ejemplo, cuando inició su carrera como ya actor de cine y todo eso, ah, pues la no, ahí mayoría no, te pero aprendías también todo y, hay una maestría, yo lo vi ajá, con Héctor Bonilla en esa sí. telenovela, hay una maestría absoluta en Ujú. usar el apuntador. Es decir, el apuntador no tiene nada de malo, nada absolutamente. Si haces 30 escenas al día, porque así era la telenovela antes, Sí. las series ahora hacen 8 o 10 escenas. Cuando el director se cree cineasta, quieren hacer 3 escenas y tampoco está bien porque es televisión, hay que hacerlo más rápido. Ujú. Sí te compro que sea necesariamente memorizado, pero cuando haces de 20 a 30 escenas al día, está bien usar el apuntador. El asunto es, estudia. Es decir, el apuntador no sustituye al estudio. Yo recuerdo haber visto, no voy a decir nombres, pero Ujú. una disque cantante, muy mala cantante y muy mala actriz, en una telenovela de estas horribles que se hacían entre buenas telenovelas siempre había una muy mala, ¿no? Y la escena fue así, tal cual te la voy a decir. Ajá. Y se ve que ni ensayó. Le contesta el hijo y le dice, mi amor, ¿cómo estás, mi hijito? Oye, tengo que decirte algo. Tu papá se murió. Por Dios. O sea, Oye, primero estás le en saluda un, sonriente y luego le dice, o sea, ni siquiera ensayó, ni siquiera, no, hay que estudiar. Y ya estás que de luto y que estudiaste, salgas con eso, pues no manches. y ya que Bueno, ni modo. estudiaste, el apuntador es una Eh, herramienta muy buena. sí, sí, sí. Sí es cierto que es mejor, mucho mejor la memoria, pero 30 escenas al día, sobre todo para los protagonistas, es agotador. De verdad, es agotador. Sí, y nos ha contado, por ejemplo, uno de los protagonistas que igual hemos tenido, nos dice, es que corremos, estamos aquí, grabamos 2, 3 horas y córrele a la otra porque, dices tú, ahora hacemos, o corremos de un lado, corremos para el otro, ¿no? Dice, corren de Ujú. aquí y ahora córrele porque tienes llamado a las 7 de la noche por otro lado y otra vez, y entonces, Sí, pues sí, 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 es y muy es cansado, ¿no? agotador. Y algo que hace perder mucho el tiempo, o bueno, invertir mucho el tiempo en una telenovela, son los cambios de vestuario. Ujú. Que matas locaciones. Entonces, a lo mejor tienes una escena del capítulo 10, otra escena del capítulo 12, 15, etcétera, etcétera, y entre escenas te tienes que ir a cambiar.
Y es por ejemplo, en el caso de los hombres es quítate el traje, quítate la corbata, que te quiten los micrófonos, que te los vuelvan a poner, ponte el traje, ponte la corbata, etcétera, etcétera. Entonces sí resulta muy cansado y tener el apuntador es un alivio, Ujú. sinceramente. Pero en telenovela, yo creo que en cine y en series. Pues hay que acudir a la memoria porque funciona mucho mejor. Y bueno, lo que sí es imperdonable, y me ha pasado que he conocido actores que lo hacen, lo que sí es imperdonable es en teatro. Ujú. No puede ser. A menos que te toque aventarte un torito de, oye, se enfermó el actor, nos echas la mano. Sí, ¿cuándo es la función? Mañana. Ok, así sí. Y sí ha ¿Te ha pasado. tocado eso? ¿A ti te ha tocado así que te digan, oye, ¿qué crees? ¿Te enfermó? Vente para acá al teatro, necesito que estés No, en aquí. una obra que hice. Precisamente esa obra que Ujú. estaba mencionando hace rato, había un actor que no sé si llamarle actor, Ujú. pero 2 semanas antes del estreno, era una obra muy fuerte, y 2 semanas antes del estreno se rajó, pues no podía con el personaje. Él dice que tuvo una emergencia, el director y el otro actor me dijeron no podía. Ujú. Entonces, 2 semanas antes me buscó el director, me buscaron los productores y me dijeron, ¿le entras a esta obra? Le dije, sí, con todo gusto. ¿Cuándo quieres estrenar? En 2 semanas. Una obra de 2 personajes, memorízala en 2 semanas. Ahora, eso es lo más que me ha pasado, pero sí Sí. conozco una actriz particularmente que se ha aventado el torito de un día y sí tuvo que usar apuntador, lo hizo muy bien, pero es que en un día no te puedes aprender una obra, definitivamente. No, o sea, es muy pesado, muy cansado, imagínate. Sí. Pero fuera de eso, el teatro es obligación memorizar. Ujú. Sí, 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 porque pues, ahí no hay apuntadores y casi, casi a lo que va. Y por ejemplo, amigo, en cuestión de doblaje, ¿qué te gusta? Porque es otra tarea muy complicada. Es que es Dices tú, chistoso, ya cuando no hago vamos ahorita, por doblaje. ejemplo, que dices doblaje, entonces, ay, ¿de quién será la voz? ¿De quién es esta voz? Fíjate que es muy chistoso, pero yo no hago doblaje. No. Eh, Nunca me he enamorado del todo del doblaje. Últimamente he hecho algunas cosas porque Es tengo que una como dices tú, maravilla. tienes voz de villano, amigo. Sí, pero la voz no lo es todo, ¿eh? No, no, sí, sí, Cuando yo sí, daba te clases entiendo. de locución, Sí, decían, la voz no lo es todo. sí, Si ya sí. tienes la voz, olvídala. Ahora, con esa voz, vende. No sé si te acuerdas, hace muchísimos años con el ratón Iglesias, que no tenía una voz particularmente bella, aquellos comerciales de Imagínese, lo vi en la radio, se llamaba la campaña, y él hacía una narración tan maravillosa y tan perfecta, con su no bonita voz, tampoco era fea, pero no bonita Ajá. voz. Y dices, es que lo es todo. Y en los 80 había un locutor que todo el mundo quería ser ese locutor maravilloso, un gran locutor de radio, pero que intentó hacer comerciales y no funcionó. Entonces, sí, la voz no lo es todo. Me han invitado a doblaje. Una querida mía, tengo una gran amistad con la familia de Humberto Vélez, Connie Madera. eh, Ujú. es que es gente que quiero muchísimo y me quiere, afortunadamente. Y me ha invitado Connie Madera a hacer algunos doblajes que aprovecho para mi tiempo libre, que últimamente he tenido Sí. demasiado tiempo libre y sí los he aceptado, pero nunca he terminado de enamorarme. Creo que estoy empezando apenas ahorita un romance con el doblaje, pero es muy reciente, tendrá un año más o menos. Ujú. No, nunca me llamó la atención el doblaje. Lo que pasa es que luego la gente confunde locución comercial con doblaje. Ajá. Entonces, la voz del gato de Búbalo, por ejemplo, que la hice 13 años, eh, la gente creía que era doblaje. Y no, era al revés. Primero me Ujú. grababan a mí con sensores y luego hacían el dibujo. El lobito de Cookie Crisp de un cereal, ese sí era doblaje, pero tenía yo el tiempo suficiente. No, no, el doblaje tiene su chiste, porque además es muy importante que lo hagas rápido. Sí. Y el doblaje en locución comercial no tiene que ser tan rápido. Puedes tomarte tu tiempo.
Entonces, no, la verdad, no podría yo decir que soy un actor de doblaje, no me atrevo a decir eso, porque además respeto mucho, como empecé haciendo radionovelas, tengo muchísimos amigos en doblaje, entonces los respeto demasiado, sé que es muy difícil, es una gran labor hacer doblaje, entonces no me podría poner la corbata de decir yo hago doblaje. No, no, no. No. Los grandes del doblaje hacen doblaje. Y ojalá no hubiera Star Talent porque les hacen perder el tiempo. ¿No? Y es que te digo, va evolucionando y grandes maestros del doblaje hemos tenido en México, pues es parte, ¿no? De esta esencia de que México es bueno para el doblaje y que a veces dices tú mismo te reconoces como que no tienes a veces pues la paciencia, ¿no? De estar ahí, porque sí se requiere tratar de la voz y que se empareje la misma voz, o las frases estadounidenses con la voz mexicana. Híjola, yo digo, lo se Híjole, le ve cuando dices tú, se ve la experiencia y al mismo tiempo se ve que pareciera que está hablando en español y cuando se ve que hablan y el actor sigue hablando y ya se le dice, no, 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 fíjate no. que me gustaría, ojalá la puedas entrevistar un día, me Claro. gustaría que vieras hacer doblaje a Connie Madera. Ujú. Generalmente el doblaje es, ves el loop, lo ensayas y lo grabas una, dos veces. Connie Madera pareciera que ni siquiera ensaya. Pareciera que está adivinando todo lo que viene, todo lo que viene, todo lo que viene. Es extraordinario ver la habilidad que tiene alguien como Connie Madera para hacer doblaje. Es, es hasta intimidante, porque precisamente las veces que me ha tocado, Sí. bueno, en alguna ocasión que me tocó hacer doblaje con ella, precisamente en una de sus invitaciones, ella estaba haciendo algo y yo dije, no puede ser, yo no puedo hacer eso. Lo voy a intentar e iré aprendiendo, como ella me ha dicho. Pero lo Ujú. que hace ella, Humberto Vélez, lo que hacía Pepe Labat, híjole, Gerardo Reyero, Alfonso Obregón, que es maravilloso. Alfonso Obregón es la voz de Shrek, o era la voz de Shrek. That's right. Espero que lo siga haciendo, que le paguen lo que merece. Los ves. El pecado por ahí tenía situaciones, ¿no? Porque ya lo querían quitar y por otra No sé situación. en qué acabó eso, Sí. pero ojalá sea Dulce Guerrero. Los ves hacer doblaje y de verdad parece que hasta es fácil. Lo hacen ver Ujú. fácil. Entonces los admiro mucho. Por eso no puedo agarrar y decir, oh, soy también actor de doblaje. No, no me atrevo a tanto. No, yo creo que de todos, yo creo, cada uno tiene sus complejidades. Pero lo más complejo es eso, ¿no? Es tú agarrarle la voz, dices tú, lo que va a venir el personaje, la caricatura, porque a veces la caricatura o el actor, lo que va a venir y cómo lo va a decir y que nos causa risa, ¿no? Sí. Hijo, Sí, sí, sí. Todo tiene su técnica. exactamente, ¿no? Y qué padre que tú logres. Y amigo, cuéntanos de tus libros, ¿cómo te inspiraste en esos libros que tienes ahí? Dices, Bueno, el primer libro, que se llama ah, Desvariaciones, eh, insisto, yo siempre como escritor he creído, incluso como actor, pero precisamente por mis características no me invitan mucho a hacer comedia. ah, Eh, yo creo que el humor lo es todo. Y a mí me gusta hacer reír a la gente, es decir, las obras donde he podido hacer reír a la gente, disfruto muchísimo ese momento. Y esta es otra anécdota bonita. Hace muchísimos años, en el año 2000, estaba yo ujú, trabajando en un proyecto con Javier Díaz Dueñas y se le ocurrió, porque éramos varios escritores, él reunió a muchísimos escritores para un taller y dijo, vamos a publicar un libro, una compilación de varios autores. Y entonces escribí algo y me lo devuelve Javier con la amabilidad de Javier. Javier no es una persona gritona ni nada. ah, Me lo devuelve y me dice, no me gusta. Me dice, está estupendamente bien, tiene todo, o sea, está muy bien tu texto, pero no eres tú. Ok. ujú, Y entonces a la semana, porque afortunadamente escribo rápido, a la semana nos volvimos a ver
Escribo muy rápido porque el guionista de televisión se acostumbra a escribir rápido y es un Ujú. gran ejercicio. De pronto hay quien dice, ah, es que es guionista de telenovela. Sí, escribe un capítulo diario, te veo. Oh, no, 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 no. No, 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 acabo de trabajar con un director cuyo nombre no quiero acordarme, que de pronto le dijimos, el primer acto lo podemos tener en una semana. ¿Cómo en una semana? A ver, espérame, carnal. Si tú eres de los que hace 20 draft, para el draft número 5 ya no es tu historia original, ya no. A ver, nosotros estamos, mi socio y yo, Mauricio Somoano, estamos acostumbrados a escribir bien y escribir rápido. Te sientas a escribir y escribes. No te sientas a escribir esperando que baje la inspiración porque si no, no escribes. Entonces, escribí rápido, lo lee Javier y me dice, este sí eres tú. Y era un cuento sobre la muerte, un cuento muy bonito, donde la muerte viene por un tipo que es más tonto que un zapato sin par. Ujú, Y, y ella habla porque estoy muy influenciado por Neil Simon, que entiendo risa, 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 ¡pum! Golpe en el corazón y luego sigues a la risa. Y ahí entra muy bien el mensaje. Y ahí resulta, la onda es que la muerte es regional. Cada ujú, país, cada zona tiene su muerte porque son las sí, mujeres. La muerte son las mujeres que se suicidan por amor. Entonces, durante un tiempo tiene que ser la muerte. Entonces, era un tratado muy bonito de cómo aman las mujeres y de cómo son capaces de sacrificarlo todo por amor. Entonces me dijo, me reí mucho y me conmovió mucho. Este eres tú. Entonces ujú, publicamos esta antología y de pronto dije, pues me voy a seguir. Voy a hablar sobre los mitos. Siempre me he querido burlar de los mitos. Entonces ujú. es eso, es burlarme de los mitos. Es un vampiro, que esto también tiene una anécdota. Yo cuando era joven parecía vampiro. Y además me gustaba vestirme de negro, tenía mi gabardina negra y todo. Y disfrutaba esa imagen de vampiro que tenía muy de joven. Sí. Y dije, A ¿qué lo mejor, pasa? pues más le dabas a los vampiros de las películas del santo y todo eso. Y este, y dije, ¿qué pasaría si fuera al revés? Y uno Ajá. de los cuentos es precisamente, sí, estos vampiros jotitos ¿cómo se llama? De Crepúsculo y todo eso. No, 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 ni no, no, parecen no. vampiros, parecen A uno de perdón. Bram Stoker o Nosferatu, así, Nosferatu, vampiros reales, no, de Y entonces Crepúsculo. dije, ¿qué pasaría si fuera un vampiro gordito, chaparrito y pelón que tiene que ir al psicólogo porque no tiene la imagen de vampiro? Entonces se siente frustrado. Y de ahí me seguí con otros 12 cuentos y me gustó. E inmediatamente empecé el siguiente libro que fue novela ni tan negra, pero lo Sí. tuve que dejar porque coincidió que empecé a tener mucho trabajo y empecé también a actuar muchísimo, que siempre fue lo que quise hacer, actuar muchísimo en televisión. Entonces, ya con cierta fama, por llamarle de algún, o popularidad, mejor dicho, ya entre telenovelas me senté a escribir y ya publiqué el segundo libro, que es sobre un detective que se enfrenta a un caso que es mucho más fuerte de lo que él acostumbra. Es un detective barato que pues maneja infidelidades, cosas de seguros, tonterías, pero de pronto este es un caso del que depende la existencia del mundo. Entonces, son muy divertidos, porque además es muy tonto este detective, muy tonto, y todos los personajes son bobos. Entonces es muy divertido y es muy curioso. Yo soy un gran fan de Lelutiers. Me gusta el humor fino, me gusta el humor inteligente. Ujú, Entonces, yo sé que aquí tampoco voy a mencionar nombres, pero se tiene un gran icono del humor durante muchos años. Hubo un programa. A mí no me gusta eso. No me ujú. gusta lo que proponía ese grupo de actores, esos programas. No, a mí me gusta el humor bien pensado. A lo mejor no llego a todo el mundo, no importa. Pero a quien haga reír con inteligencia, como Lelutiers, como Woody Allen, como el Monty Python, me sentiré muy orgulloso. Es que como dices tú, lograr eso, ese tipo de risas, a veces la misma sociedad prefiere otro tipo, ¿no? El Dices tú, pastelazo. el pastelazo o
el doble sentido o las El cuestiones, albur, el sí, albur, ¿no? Y dices, sí, pues eso es lo más rápido que puede hacer reír a la gente, ¿no? claro, Y digo, no no, todo el mundo es Polo Polo que lo no, no, hacía no, con una no, maestría no, no, sí, maravillosa no, y que lo de menos eran las groserías, que las hacía muy bien, se le oían sí, muy bien. sí, sí. Contaba una historia muy divertida, muy bien lograda. Entonces, no es Pero mi ven, tú acabas estilo. de decir algo importante. Polo Polo contaba una historia donde le metían, ¿no? No Sí. directamente es, pues ahora es así, ¿no? Entonces ya muchos poco a poco han ido esas variaciones, ¿no? Entonces, Ujú. han dejado a un lado eh, la risa sana, ¿no? Porque, pues ya también, dices tú, en estas nuevas sociedades, cualquiera que pueda hacer eh, pues algo diferente y que te haga reír, ya, ahí está, ¿no? 10,000 likes. Y Sí, dices, ahorita pues, pasa no, mucho que se avientan tres groserías seguidas y hacen reír a la gente y dices, no, eso es barato, ¿no? Fíjate que he estado oyendo, yo me resistí a estos estandoperos sí, nuevos, pero, exacto, también. ay, ¿cómo se llama este chavo grandote de Monterrey? Hijo, ¿Quién? Escamilla, Ah, Escamilla. ajá, Y me sorprendió muchísimo. Y ahora, cada que me aparece en YouTube, lo veo, porque le pasa lo mismo que a Polo Polo, sin groserías, o sin abusar de la grosería. Te cuenta una historia muy bien contada. Es muy simpático, verdaderamente muy ujú. simpático, y tiene un timing, que eso es la base de la comedia, tiene un timing exquisito. Entonces me gusta lo que hace. Sí, porque esto es una historia, ¿no? Empieza desde él Ujú. mismo y también él se autocritica y hace que los demás Sí, y es entren muy en ese rol, ¿no? divertido. Se me fue el nombre, Escamilla, pero Ahí está, espérame. muy buen, de verdad Frank, muy no, bueno. No, y además no es regiomontano, tiene acento, yo creo que vivió allá muchos años, pero creo que él dijo algo que era de Morelia o algo así. Pero de verdad me volví su admirador, ah, absolutamente su admirador. Y me pasó lo mismo, es Franco Escamilla, amigo. Franco Escamilla, estupendo, de verdad estupendo. Y me Ujú. pasó lo mismo con los Mascabrothers. No me gustaban en televisión, me parecía pastelazo, me parecía horrible. Y de pronto yo tenía una galana muy famosa en la tele y me dice, vamos a verlos. Pues vamos a verlos. Cuando todavía existía el Sí, sí, sí. el antro donde trabajaban. Ajá. Ah, no es cierto, antes me tocó hacer una convención de Búbalo, precisamente de Adams, y ellos Ah, se presentaron con el número final y dije, estoy completamente equivocado. Son estupendos. Lo que pasa es que el humor que hacen en la tele no es el mismo humor que hacen en cabaret. Y no ajá. es que le metieran groserías o no, no tenía nada que ver. Entonces los vi en esa convención y dije, ay, güey, aquí sí hay algo. Y luego los voy a ver al Masca Show o algo así se llamaba, El show. Ajá. y me quedé sumamente impresionado, no solo de la calidad, el humor, sino del riesgo que ellos tomaban. Incluso hubo un clown que hizo Freddy, me parece, donde trae un muñeco y el muñeco está borracho. No es él el borracho, que sería lo fácil. Es el muñeco el que está borracho. Y hace una comedia física de altísimo nivel. Entonces, admiro al buen comediante y yo he tratado de ser un buen humorista, sobre todo humorista, porque me considero comediógrafo, escribo de todo, como me dijo un maestro de baile una vez, un bailarín baila, pues sí, me gusta el humor, pues hay que hacerlo en todas partes, pero me considero comediógrafo, me sale muy bien escribir humor. Pero ahí, entonces, podrías decir, porque como tomando estos ejemplos, que a veces la televisión les exige otro tipo de características, ¿no? Porque dices, wow, ya en vivo es diferente a lo Muy que diferente. programan en la televisión, ¿no? Sí, a veces, digo, también hay que entenderlo, ¿no? Sí, Ahí sí, sí sí, no hay que ponerse sangrones. sí. La televisión te dan 5 minutos y en 5 minutos tienes que hacer lo mejor que puedas. Y no siempre se puede hacer lo mejor, ¿no? Entonces,
Pero de verdad, los Mascabrothers me tocó verlos dos o tres veces en vivo y Ujú, dije, wow, qué calladón de hocico me pusieron y ahora comento mucho esto, porque ujú. creo que es mejor crítica el decir no me gustaban y terminé admirándolos que decir, pues es que me gustan porque me hacen reír. No, no, no. Hubo un proceso ahí de admiración, como con Franco Escamilla, que Ujú, me hace muy feliz. De verdad, a mí el talento me seduce. La gente ujú, talentosa, la gente que se esfuerza. Por ejemplo, hablando de personas que se esfuerzan y que admiro profundamente, el galán de moda hoy en día, no sé, voy a pensar si digo su nombre, lo conocí hace 10 o 12 años. Recién había, sí, sí voy a decir su nombre porque es un periplo que llevó fascinante. Marcus Ornelas, el galán de moda, ujú, llegó de Brasil y estaba precisamente con mi maestro, René Pereira. Yo regresé a tomar clases con René porque los actores debemos tallerear constantemente, ¿no? Somos los únicos que creen que no debemos pulir nuestro instrumento. Un violinista todo el tiempo está afinando y está haciendo sí, sí, sí. escalas y todo. Entonces creo mucho en el tallereo y me dice René Pereira, si va a ir a una escena con este muchacho Marcus porque necesita experiencia. Y yo dije, uy, qué malo es. Y luego me lo encontré como 5 años después en una telenovela o 4 años después y dije, caray, ha mejorado. Y luego me toca otra vez en Si nos dejan. Ujú, Y yo dije, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Su español, su pronunciación del español, perfecta. Pero ujú, además me dijo algo que amé locamente. Me dice, Víctor, te mandó saludar René. Y yo, ¿cuándo lo viste? Me dice, es que voy todos los domingos. Fíjate, su día libre lo invertí en esto. Voy todos los ujú, domingos a que me ayude con mis escenas. ujú, Y se ha convertido Marcus de un pues, extranjero que casi ni sabía hablar español y no lo hacía bien, se ha convertido en un actor sumamente confiable y al que le puedes depositar el peso de una telenovela entera. Entonces, Marcus es uno de mis preferidos, de mis favoritos, porque vi ese periplo, vi ese viaje de ser esto a donde está ahorita y se lo ha ganado. Nadie se lo dio. ujú. O sea, sí, sí le ayuda, que es galán, etcétera, etcétera, pero nadie se lo ha dado. Se ha esforzado y se ha esforzado y se ha esforzado, y ahí está el resultado, felizmente. Y es que ahí está la preparación, el esfuerzo, la dedicación y Sí, lograr sus metas, porque ya digo, hemos tenido igual en unas pláticas que decían, no, es que eres exitoso, ¿no? Dice, el éxito, así como sube, se puede caer, ¿no? Logras tus metas, pero a través del esfuerzo y dedicación, y que le guste y le apasiona, porque a veces eso es, ¿no? Dice, ya estoy aquí, ya no me sigo preparando, ¿no? Es continuo, tú dices muy bien, tú te tienes que seguir preparando, y este programa está sí. enmarcado eso que vean que aunque ya son reconocidos, se siguen Pues es que tomando imagínate cursos, talleres, una bailarina de ballet que ¿sí? sale de la academia poniendo la pata hasta acá, hace Ajá, 2 o 3 ballets, pero ya no sigue practicando, solo hace los ballets que le encomiendan. Pues a los 5 años ya no va a subir la pata hasta acá, porque solo hace los recitales que le corresponden. No, no, sí, no, ellas se siguen preparando. Entonces el actor, sobre todo algo que yo acostumbraba mucho, de ajá, pronto las telenovelas son 6 meses con el mismo personaje, te vicias. ujú, Entonces, ¿qué haces? Vas y tallereas para lavarte un poquito el personaje y los vicios que adquiriste en esa telenovela, porque siempre se adquieren vicios. Te sacas al personaje, te sacas ciertos eh, manerismos del mismo. Entonces, es importante limpiarse. y eso es lo que íbamos a decirte. ¿Tú te has encasillado en algún personaje que diga, ching, ya me costó trabajo quitarlo? Porque desgraciadamente la televisión también encajonamos a los actores en personajes que cuando ya no es igual, ay, qué No, feo. he tenido la fortuna Ujú, de que me han dado de todo. ujú, El, yo me hice famoso o popular ya mayor. O sea, ya ujú, me tocó a los 40 años. Lo cual es bueno por dos cosas. Uno, pues no se me subió.
porque ya tenía yo 20 años atrás picando piedra y siendo locutor y guionista y director y aprendiendo de todo. Entonces ya no se me subió, ya no me trepé al ladrillo. Eso fue Ujú. bueno. Ya sabía de qué se trata este negocio. Y dos, ya entraba yo todavía no te ganas el nombre de primer actor nada más por la edad, ¿no es cierto? Pero Exacto. ya entraba yo al cajón de los actores de peso. Y un actor de peso, afortunadamente ya no lo encasillan. Es decir, es muy fácil darme villanos, me han dado dos o tres villanos por ahí que he disfrutado muchísimo, pero también he hecho el cómplice, el maestro, el guía, el mejor amigo, porque también cuando no eres el estelar, te conviene mucho ser el mejor amigo. Siempre lo he dicho, cuando Ajá. escribía telenovela dije, no se preocupen, la telenovela es tan larga, por ejemplo, que los papeles de reparto agarran estelaridad cuando la historia de amor tiene que descansar. En las series es diferente, las series duran 8, 10 capítulos, 12 quizá lo mucho. En las series sí está muy puesto los personajes y aún así, afortunadamente me han llamado para hacer personajes muy distintos. Creo que la gente de casting y los productores confían en que tengo cierta versatilidad. No tienen idea de lo que contratan porque soy muy malo. No, de que tengo cierta versatilidad, entonces puedo Sí, ser sí. ya ahorita a mi edad puedo ser el papá amable, dulce, gentil, que apoya a sus hijas, o el papá terrible, que es el dueño de la empresa y que Sí. se niega a que su hija ande con ese bastardo, ¿no? Entonces, no, nunca me he encasillado, y mucho menos en teatro. En televisión nunca corrí ese riesgo. Pensé que lo correría Ajá. porque es muy fácil. Con mi cara y con mi voz es muy fácil darme un villano. Pero no. Afortunadamente creo que se ha impuesto más lo que puedo proponer en un casting o lo que puedo proponer en escena que mi cara y mi voz como un cliché. Exacto. Sí, pues te hemos visto de empresario, te hemos visto de malo, te hemos visto de el acompañante, el papá, entre muchos, ¿no? Entonces tienes esa versatilidad y esa forma de ver este mundo. Pues mi Ujú. estimado amigo Víctor, fue un gusto platicar contigo, El gusto fue conocerte un mío. poquito más, que nos abras esta parte y que todo el mundo también conozca de ti, que no solamente eres el actor, ¿no? Todo aquello que conlleva y que vean que no es fácil y que con la preparación, el esfuerzo y la dedicación, ahí están tus frutos, poco a poco. Exacto. Ahí están. ¿Dónde te pueden seguir? Coméntales para que te sigan también ahora en redes. Ahora, En Instagram, en @Víctor Siveira, ah, nada más realmente. Bueno, Facebook, pero la verdad es que ya nadie usa Facebook o ya casi nadie usa Facebook. mm, Facebook es como un rebote de Instagram, como están sí, unidos, lo que publicas en uno sale en el otro y pues ya mi generación todavía usa Facebook, ujú, porque fuimos a la generación de Facebook. sí, Pero más Instagram, la verdad es que soy un fracaso en TikTok, un fracaso terrible, porque una amiga mía que a veces llevaba bueno, es mi diseñadora, ella hizo mi site y todo esto. Intenté infructuosamente hacer un curso de cómo bajar el tono de voz, cómo hacerlo más ah, grave para la gente que tiene voz de pito. Y me dijo, pero tienes que meterte a TikTok para tener una mayor difusión. Entonces me ajá, metí a TikTok y la verdad lo tengo abandonado. Soy un fracaso en TikTok. Si quieren seguirme es @Siveira1, ajá. pero donde me muevo más es en Instagram, en realidad. Y Bien dice, ya la mayoría está en Instagram, pero entonces, ujú, quién sabe por qué. exactamente. Entonces, por ejemplo, esto lo publiqué, esta entrevista Ajá. la publiqué en Instagram y apareció en Facebook, naturalmente. Pero la verdad es que en TikTok se me olvidó hacerlo. O sea, de verdad soy un fracaso en Sí, TikTok, un verdadero fracaso. Quiero hacer un programa, tengo un humor muy oscuro también, no solo es negro, o sea, más bien me voy por el sarcasmo, por la ironía, y quiero hacer un podcast que se llame El Rincón del Amargado, porque es muy divertido, soy muy divertido como gruñón, muy divertido.
y además no tengo pelos en la lengua, soy políticamente incorrecto y eso me gusta mucho. En una época en que hay que ser políticamente correcto porque si no todos se ofenden, yo Ujú. disfruto muchísimo ser políticamente incorrecto. Entonces, si la gente que nos está viendo quiere ver el Rincón del Amargado, donde voy a hablar de todo y voy a hablar con todo el veneno y con toda la inteligencia que pueda tener, si es que tengo alguna, eh, háganoslo saber, por favor, porque Ah, sí me gustaría ver si voy a tener el apoyo, pero sería algo muy divertido. Es decir, cosas como... digo, dame un minuto más para decir esto. Cosas claro, como no. que vas no, a una de estas cafeterías tipo Starbucks, y Ajá. entonces la gente que está formada, carajo, tienen un minuto para ver qué hay en el tablero, ¿no? Pero no, carajo, llegan a la caja y les dicen que va a querer, y es cuando voltean a ver el tablero los infelices. No sé si son idiotas o qué. En ese momento, me das un chai con caca de unicornio y todo rosa. Vete al demonio, maldita sea. Sí, Entonces, sí, ese es sí. el rincón del amargado. Si quieren oír historias como estas, que tengo muchísimas, háganoslo saber, por Oye, favor. no, pero fíjate que te quedarías muy bien en TikTok, amigo, ¿eh? Eso sí. Eso lo haría Llegas en a- TikTok, Cuando llegas al precisamente. Starbucks y llegas a la caja y te preguntan qué vas a llevar, lo primero que haces es voltear a ver el menú. Sí, sí, Dices exacto. tú, así o más tontos. Sí, así vamos tontos. Entonces tengo muchas de esas historias. Por favor, los que nos estén viendo, Ajá. háganme saber si les gustaría que destrocemos la humanidad desde un punto de vista muy amargado y muy poco políticamente correcto. No, está muy bien. Es que son realidades, ¿Mm? Exacto, ¿no? No es parte de nuestra realidad cuando dices, oye, cabrón, cuando dices, oye, cabrón, avánzale y apúrate porque estás bien y no ves, exacto, exacto. ¿no? Ah, Vale, pues mi pues estimado Víctor, muchísimas te gracias. mandamos un saludo, gracias, un abrazo, un gusto en platicar contigo. Despedimos cafeteando entre amigos, estuvo nuestro gran amigo Víctor Siveira, ya lo oyeron todo lo que hace y lo que va a hacer, y hay que seguirlo ahora en las redes. Vamos a ver el rincón del amargado, a ver qué tan amargado está como el chocolate para disfrutarlo. Ok, vale. Cuídate mucho, Nos vemos. Gracias. gracias.